Gente, ¿qué personajes son absurdamente poderosos en su universo, pero con debilidades muy grandes o incluso estúpidas? Al punto de que incluso tú, sí, tú podrías llegar a derrotarlos en las circunstancias correctas. Bueno, en algunos casos con bastante ayuda. Desde el vikingo con mandíbula de Aquiles hasta el elegido que no le funcionan los pulmones. Vamos allá. Número 5. Darth Vader de Star Wars. El elegido por la fuerza. Sin duda, Vader es uno de los seres más poderosos de todo Star Wars. Y eso es decir, en este universo han existido seres que literalmente tenían el complejo de Galactus, se alimentaban de planetas. Y eso, que de este personaje vemos una versión extremadamente nerfeada. ¿Qué tan nerfeado está Vader? En un cómic, Vader tiene una visión / sueño extraño de la fuerza que nos da a entender que Vader en su prime habría sido capaz de derrotar no solo a toda la Orden Jedi, él solo, sino también a Darth Sidious, otro de los Sith más poderosos de todo Star Wars. Vader en su prime habría sido un monstruo. Pero aún con todo esto, Vader fue extremadamente poderoso. Y eso que no solo perdió gran parte de su cuerpo, sino que incluso tuvo que aprender a luchar otra vez. Ya que el estilo de Anakin es el Dejen Show, un estilo muy agresivo de movimientos rápidos y de hacer un 1 contra 1 rápido. Y aunque el estilo de Darth Vader sí sigue manteniendo este estilo, lo combina con otros dos, con el Makashi y el Soresu, que son técnicas mucho más defensivas, porque siendo más del 60% de tu cuerpo metálico, pues ya no eres tan rápido. Es lo que hay, chicos. Pero aun con todo esto, algunas de sus hazañas son las siguientes. Condenó el alma del Inquisidor entre la vida y la muerte para usarlo en sus propósitos. Posiblemente el mejor usuario del empuje de la fuerza. Ya sabéis, el típico poder de hacer ¡puf! Y empujas todo. Pues Vader ha empujado a básicamente ejércitos enteros. Él solo destruyó una TT, que es este picho de aquí, que es extremadamente pesado, y lo destruyó solo con el uso de su fuerza. Entre muchas, pero muchísimas hazañas. Lo único malo que tenía Vader es que no podía utilizar los rayos de la fuerza, básicamente porque era una especie de cyborg. Pero, ¿cuál es el punto débil de Darth Vader? Bueno, literalmente sin su armadura se muere, ya que básicamente las quemaduras provocadas en la mejor pelea de la historia, es decir, Anakin versus Obi-Wan, le dejaron los pulmones como los de tu abuelo, es decir, negros y destrozados. Así que técnicamente, dañando su armadura, inhabilitándola con una especie de impulso electromagnético, sería un F para Vader. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer más débil? De vez en cuando, Vader se mete en una especie de cápsula para meditar, relajarse, que arreglen el traje, y en esas cápsulas puede estar sin la armadura, ya que ahí puede respirar. Si hackearas esa especie de cápsula antes de que entrara, podrías matarlo. Sí, Vader sin su armadura es literalmente nada. Eso sí, aun con todo esto, no te aconsejaría ir cuerpo a cuerpo contra Vader. Es extremadamente fuerte, aun sin el uso de la fuerza, es capaz de tumbar criaturas enormes, así que utiliza la cabeza y la estrategia. Número 4. Scanor de Nanatsu no Taizai, el único buen personaje de esta serie de mierda. Básicamente, Scanor es extremadamente poderoso dentro de su verso. Cuando los mandamientos eran lo máximo en escala de poder, habían humillado literalmente a todos los pecados, incluyendo a Meliodas. Scanor apareció y dijo: vengo yo a humillaros a vosotros. Y lo hizo. Les metió una paliza al galán este raro. Pero no solo se quedó ahí. Literalmente, Scanor, aparte de darte una paliza por su poder, te destruye moralmente, ya que siempre tiene la frase para vacilarte. Como cuando Galán intenta levantar el hacha con las dos manos diciendo: uy, esto no es lógico, el diseño es una mierda, no puedes meter las dos manos para levantarla. Llega Scanor y hace: normal, pardillo, esto se levanta con una mano. Lo que pasa es que tú no puedes, pringao. No dice eso, pero viene a decir básicamente lo mismo. Incluso capaz de derrotar a Meliodas con su máximo poder de One, que es cuando el sol está arribita de todo. Ahora bien, ¿cuál es la debilidad de Scanor? Pues es la debilidad de cualquier persona con más de 40 años. Cuando se va el sol te quedas sin energías, no hay fuerza. Pero llevado al extremo, literalmente tú podrías matarlo cuando es de noche, porque es más débil que tú. Lo interesante de Scanor sería llevarlo a un lugar de estos donde básicamente hay 6 meses de día y 6 meses de noche, porque tendría su época ultra prime y su época hecha una mierda. No sé, sería curioso llevar ahí a Scanor. Pero pasemos al número 3. Número 3. Meta Man, el Superman de los Increíbles. Este es un personaje que apenas vemos en pantalla, pero tiene unos cuantos, muchos poderes. ¿Cuáles, te preguntarás? Pues tiene todos los siguientes: vuelo, obviamente super fuerza, super agilidad, vamos, stats super altos, teletransportación, invisibilidad parcial, gritos sónicos, tiene el complejo de Magneto, es decir, también controla los metales, visión de rayos X e incluso se puede comunicar con mamíferos acuáticos. Es literalmente el super con más poderes de los Increíbles, hasta que aparece Jack. Pero bueno, Jack ya es otro nivel. Ahora bien, tiene la peor debilidad de todas. Al final, la de Darth Vader, si eres previsor, no pasa absolutamente nada. La de Scanor, bueno, si consigues encerrarte en algún sitio seguro cuando es de noche, no pasa absolutamente nada. Pero Metaman no puede prevenir, no puede solucionar su problema, ya que su debilidad es que es tonto. Sí, es tonto, pero tonto con ganas. Aquí tenéis una clasificación de su inteligencia. No, el tío es retrasado, por así decirlo. Y ante eso no puedes hacer nada, porque si eres mínimamente previsor, puedes librarte de tu debilidad. Pero este no puede, porque ni siquiera pensará en ello. Este fue uno de los tíos que murió por complicaciones con su traje. Sí, por el tema de las capas.
bajas. Pero pasemos al número 2. Hey, antes de seguir con el vídeo ya sabes, darle like y compártelo sobre todo para que lo vea más gente. Y dime qué otros tops te gustaría ver en este canal. Cualquier idea será bien acogida. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. Thor de Marvel. Pero no el actual, ese ya tiene pocas debilidades, sino de los años 60. Aunque ese Thor tenía gran parte de sus poderes, como puede ser volar gracias al martillo, los rayos, cierto control del clima, golpes extremadamente poderosos con el Mjolnir, portales incluso, tenía una gran debilidad, en gran parte por culpa de su padre. Aquí digamos que Odín estaba en su época de padre tirano, de padre un poco más serio, ya que por así decirlo le crea una identidad oculta a Thor. Lo convierte en un humano denominado Donald Blake. Es un humano normal, eso sí, con un doctorado en medicina, que algo es algo. Por lo tanto, tenía todas las debilidades humanas, es decir, enfermedades, vejez, cualquier daño físico, vamos, básicamente era tú, pero con un doctorado de medicina, cosa que a lo mejor tú no tienes, no lo sé, quizás sí. Pero acabó encontrando un bastón en una cueva de Noruega, con el cual al golpearlo en el suelo se convierte en Thor, y el bastón en el Mjolnir. Dices tú, bueno, ya está, ya no hay debilidades. ¡Ah, amiguito! No, el Thor en los años 60 tenía una debilidad que con el tiempo ha ido perdiendo y ya no la tiene, que era una dependencia absoluta de su martillo, pero absoluta. Básicamente, si le quitaban el martillo durante más de 60 segundos, volvía a ser un humano. Y en gran parte, y básicamente todos los poderes que puede utilizar este Thor dependen casi absolutamente del 100% de su martillo. Así que la debilidad de este Thor, aparte de que gran parte es un humano normal, es que incluso siendo Thor, si le quitas el martillo, pues vuelve a ser un humano normal. Quieras o no depender tanto de un objeto, que además un bastón no lo podrás llevar ahí libremente en el 100% de las ocasiones, es una debilidad muy destacable. Pero pasemos al número 1. Número 1. Thorkel de Vinland Saga. Sí, este no es tan poderoso, pero bueno, dentro de su universo sí que lo es, ya que es uno de los vikingos, por no decir el vikingo más poderoso que hemos visto. Literalmente se cambió de bando durante la guerra para poder pelear contra los vikingos y así tener mejor pelea. Probablemente el único personaje que en su prime podría hacerle algo serían Thor y Thorfinn, pero es que el tío ha peleado contra osos, contra ejércitos, básicamente él solo puede levantar troncos que pesarán cientos de kilos y literalmente envió a Thorfinn a tomar por culo, lo lanzó por los aires y lo levantó decenas de metros por lo menos. Eso es algo que obviamente un humano normal no puede hacer, pero aun con todo esto, Thorkel tiene una debilidad que el propio Askeladd nos dice, que él la vio durante un combate y el propio Thorfinn la aprovechó. Y esa debilidad es una debilidad que técnicamente existe, sobre todo si habéis leído obras o mangas de boxeo, la habréis escuchado mencionar, que es mandíbula de cristal. Si consigues dar un buen gancho en la barbilla a Thorkel, lo tumbas, cae absolutamente cao y ya ahí aprovechas y bueno, pues lo cortas en pedacitos, ya lo que te apetezca, y ahí yo no me meto. Pero sí, el vikingo más poderoso, el más obsesionado con la guerra, tiene una debilidad tan estúpida en cierta manera, que es una mandíbula de cristal. Supongo que tiene en cierta manera suerte que los golpes que en la guerra vikingas pues eran más espadazos y tal, y no apuntabas a la barbilla de tus enemigos normalmente, pero sí, es la debilidad de Thorkel. Probablemente no la conocías o no te la habías planteado, y creo que es un puesto que seguramente no se te había pasado por la cabeza, pero creo que era interesante mencionarlo. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso, y déjame cualquier idea en los comentarios. Ahora sí que sí, adiós.